Voy a comenzar con la clase número 1 de lo que es el curso de matemáticas básicas de álgebra. En esta clase número 1 vamos a ver lo que son las expresiones algebraicas, la reducción de términos semejantes, lo que es valor numérico y nos vamos a meter en lo que son los polinomios. Las frases motivadoras de la clase es la número 1 de Albert Einstein, que dice que el genio se hace con 1% de talento y un 99% de trabajo. Por lo tanto, el esfuerzo constante que nosotros vamos a realizar en el aprendizaje de este curso nos permitirán obtener ese 99%. Otra frase muy interesante es el que dice que aprender es como remar contra corriente, en cuanto se deja, se retrocede. Por lo tanto, debemos de ser constantes en nuestro aprendizaje. Expresiones algebraicas. Bueno, la primera pregunta que surge en el curso es ¿qué es el álgebra? El álgebra surge por necesidad. Por ejemplo, a veces no conocemos la edad de cierta persona y tenemos que llamarlo con una letra. Por ejemplo, si no conocemos la edad de Pedro, le podemos llamar P. Si no conocemos cuántos kilos de manzana compró una cierta persona, lo podemos llamar como M. Esa necesidad nos obligó a que usemos letras en combinación de números y ahí surge el álgebra. El álgebra no es más que la parte de las matemáticas o la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar las expresiones que tienen la combinación de números y letras. Es ahí donde nace la definición de expresión algebraica. Una expresión algebraica estará formado por diversos términos, incluso un término. Ya veremos qué significa, a qué me refiero con los términos. Estará formado por operadores y por supuesto por números y por letras o literales. Por ejemplo, tenemos la expresión algebraica 3a más 2b menos 5. Aquí observamos varias cosas. Vamos a llamarle término a las partes de la expresión que se estén sumando o restando. Por ejemplo, 3a es un término algebraico, 2b es un término algebraico. En el caso del 5, ahí podemos decir que tenemos un término independiente, porque no vemos que esté en combinación con alguna letra. En este caso, podemos notar que las constantes que no van a cambiar en esta expresión son 3, 2 y menos 5. Y las variables que son las incógnitas o lo que nosotros desconocemos serán A y B. También hay que notar algo. En la imagen que tengo aquí abajo podemos observar más claro cómo se compone una expresión algebraica. En este caso tenemos un término x, otro término 4x por 2 al cuadrado y otro término que sería 3 entre x. Lo primero que yo observo son que las variables, bueno, que solamente existe una variable y esa es x, es nuestra incógnita. También observo operadores, esos operadores son más, menos, el signo de multiplicar. Observo unos paréntesis que nos permiten agrupar términos. Observo también algo que le vamos a llamar coeficientes. Los coeficientes son los números que vamos a ver que se encuentren al lado izquierdo de la variable, que esté multiplicando a la variable. A eso le vamos a llamar coeficiente. Por ejemplo, en el primer término algebraico que es x, su coeficiente es 1. A pesar de que no veamos nada,
siempre hay un 1 multiplicando a la x, pero por lo general no se pone porque se entiende. En el siguiente término, que es 4x, observamos que el coeficiente es 4. También hablamos de bases y de exponentes. La base es aquel número o variable o término que se encuentre elevado a un cierto exponente. Eso le vamos a llamar base. Por ejemplo, 2 al cuadrado, la base es el 2 y su exponente también es 2. Luego vamos a pasar a lo que son los términos algebraicos que ya había mencionado antes. Una expresión algebraica está conformado por términos algebraicos. Para poder entender bien a las expresiones algebraicas, tenemos que entender qué es un término algebraico. Un término algebraico no va a ser más que una parte de lo que vendría siendo nuestra expresión algebraica. Hay que acordarnos que los términos algebraicos son las partes que están sumando o restando de nuestra expresión algebraica. En el primer ejemplo que tenemos en este cuadro, observamos un término algebraico menos 8y cúbica. Cuando hablamos de un término algebraico, solamente uno, también hacemos referencia a algo conocido como monomios. Cuando hablamos de 2 en adelante, hacemos referencia a lo que son polinomios. Cuando hablamos de dos términos, nos referimos a lo que son los binomios. Por ejemplo, en el primer monomio, que es menos 8y al cubo, vamos a observar varias cosas. En primer lugar, había comentado que el coeficiente es el número que se encuentra a la izquierda de nuestra variable. Este caso es menos 8. La base es lo que se está elevando a un exponente, en este caso solamente y. Y el exponente, pues, es el 3, porque tenemos y al cubo. En el siguiente ejemplo tenemos como coeficiente un tercio. La base, como hay dos variables, podemos decir que hay dos bases, m y n. La primera base, que es m, al parecer no vemos que esté elevado a ningún número, pero siempre hay un 1. Cuando tenemos una letra sola, siempre le vamos a colocar un 1 al exponente porque siempre va a estar elevado a la 1. Entonces, m a la 1, su base es m y su exponente es 1. N a la x, su base es n y su exponente es x. En el último ejemplo tenemos que el coeficiente es menos 3 cuartos. Y la base sería toda la expresión que esté adentro del paréntesis, porque todo eso se está elevando a un exponente menos 2. La base sería 2x más 1 y el exponente sería menos 2. Términos semejantes. En álgebra siempre trabajamos la manera más correcta de poder simplificar expresiones. Y para poder simplificar expresiones, nosotros tenemos que estudiar cuándo podemos reducir términos algebraicos. Es decir, cuándo vamos a poder determinar que son términos semejantes y poder sumarlos o restarlos. Dos términos serán semejantes si su variable o sus variables son las mismas y están elevados al mismo exponente. Por ejemplo, 2x cuadrado y 3x cuadrada. Yo veo que su base, o más bien su variable, es x y se encuentra en ambos términos. La segunda condición es que estén elevados a la misma potencia o al mismo exponente. En este caso sí, porque x a la 2 y x a la 2, o x al cuadrado y x cuadrado. Entonces sí son términos semejantes. En el ejercicio 2 lo mismo, x a la 5 y x a la 5, términos semejantes. En el ejercicio 3 sucede algo. A pesar de que tengan la misma variable,
esa variable está elevado a exponentes diferentes. Por lo tanto, esos no son términos semejantes y no lo podemos sumar ni restar. En el último ejemplo tenemos que las variables son diferentes, entonces no son términos semejantes. Por ejemplo, en el ejercicio 1 que teníamos 2x cuadrada y 3x cuadrada, al notar que son términos semejantes podemos sumar o restarlo. Si nos piden la suma nos daría, simplemente sumamos los coeficientes y repetimos ese término semejante, esa parte semejante, ¿no? Por ejemplo, 2x cuadrada y 3x cuadrada sería 5x cuadrada, su suma, y su resta, 2x cuadrada menos 3x cuadrada, haríamos 2 menos 3 menos 1 por x cuadrada. Ahorita vamos a resolver unos ejercicios. Para simplificar expresiones que involucren términos semejantes, lo que hacemos es sumar o restar los coeficientes, como dije antes. Por ejemplo, si nos piden simplifica la expresión menos 5a más 2a. Lo primero que hay que saber para ver si podemos simplificar es ver si son términos semejantes. Son términos semejantes si tienen la misma variable o variables si están elevados al mismo exponente. Observamos que el primer término tiene a A y el segundo término también tiene a A. Y también observamos que A está elevado a la 1, que generalmente no se pone, pero ahí está, y en el siguiente término también A está elevado a la 1. Entonces, sí son términos semejantes. Lo que hacemos para simplificarlo, simplemente hacemos la suma o resta de lo que serían sus coeficientes, menos 5 más 2, nos daría menos 3, y repetimos esa parte semejante que sería A. Vamos a resolver unos ejercicios para que quede claro. Y también vamos a dejar algunos para que puedan practicar. Por ejemplo, en el ejercicio 1 vemos que son semejantes porque está la misma variable y elevados al mismo exponente. Sumamos los coeficientes y nos da 6 y colocamos esa parte semejante. También son semejantes, sumamos los coeficientes y nos da menos 6 y colocamos esa parte semejante. Sumamos los coeficientes, en este caso como no hay nada hay un 1, siempre hay 1 por x, sería 3 y repetimos la parte semejante. Y así nos vamos, ese sería menos 3x y así vamos resolviendo todos estos ejercicios. Por ejemplo, en el 10 como todos son términos semejantes, entonces todos se pueden reducir. Sumamos o restamos los coeficientes, menos 4 y menos 3, menos 7, menos 2, menos 9, menos 1, menos 10. Y lo que es la parte que es semejante en todos los términos es x, menos 10x. Valor numérico. Hablamos de un valor numérico cuando nos dan una expresión algebraica, que puede ser un monomio, un binomio, un polinomio, un trinomio, y nos dicen que cada variable vale tanto y tenemos que realizar la sustitución. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá, lo que nos daban es la expresión algebraica, que es un monomio, que dice x a la 4, y a la 2, z a la 3. Pero también nos dicen qué pasa si x es 4, y 3 y z es igual a 1 medio. Lo que hacemos simplemente es sustituir, es decir, donde hay x ponemos lo que vale, que es 4, donde hay y ponemos lo que vale, que es 3, y donde hay z ponemos 1 medio. Y de ahí desarrollamos toda esa parte y vamos a obtener que la respuesta es 288. Solamente para que se den una idea. Luego más adelante vamos a realizar ejercicios de este estilo. Luego nos metemos a lo que es el lenguaje algebraico. Hay dos maneras: pasar de un lenguaje común a un lenguaje algebraico o pasar de un lenguaje algebraico a un lenguaje común.
En álgebra nosotros ponemos las letras. A pesar de que la bibliografía que estamos manejando nos menciona unas letras, nosotros somos libres de elegir las letras que queramos. Yo siempre recomiendo elegir las letras que se ajusten a la situación. Por ejemplo, si estás hablando de el número de, no sé, de uvas, tú podrías usar la letra U y así sucesivamente. En el primer ejercicio que nos muestra el libro, nos dice que en lenguaje común decimos un número cualquiera y en lenguaje algebraico ese número cualquiera que no conocemos le damos una letra. Por ejemplo, el libro le dio M, pero nosotros podemos darle X o Y o Z, el que queramos, la letra que queramos. Un número cualquiera aumentado en 7, se me ocurre decir X más 7. El libro usó J, pero ambos están bien. Hay que acordarnos que las letras nosotros somos lo que lo vamos a elegir y vamos a buscar la manera de que se adapte a la situación. La diferencia de dos números cualquiera. El autor le llamó F al primer número y Q al primer número. Y la diferencia es F menos Q. El doble de un número excedido en 5. Él puso 2 por un número que no conocemos, le llamó X y le sumó 5. La división de un número entero entre su antecesor. Un número entero podría ser X porque no lo conocemos y su antecesor, si estamos hablando de números enteros, sería restarle 1 a ese número. Por ejemplo, porque si pensamos en el número 3, su antecesor sería 2. Entonces, su antecesor de un número que pensamos X sería X menos 1. Y la división sería X entre X menos 1. O cualquier letra que nosotros queramos poner. La mitad de un número, D entre 2. El cuadrado de un número, Y cuadrada. La semisuma de dos números, que no es más que la suma entre 2, sería el autor eligió el primer número como B y el segundo como C y lo dividió entre 2. Y así nos vamos. Las 2/3 partes de un número disminuido en 5 es igual a 12. 2/3 partes multiplicado. Cubrimos en paréntesis porque vamos a poner una expresión con dos términos. Vamos a decir que es ese número disminuido en 5. Entonces ponemos X, que es el número, menos 5. Y eso multiplica 2/3. Porque nos dice que las 2/3 partes de un número disminuido en 5, 2/3 por X menos 5, es igual a 12. Tres números naturales consecutivos. Números naturales 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Sería X, porque sería cualquier número natural. Su consecutivo sería sumarle 1, X más 1. Y el siguiente sería X más 2. La parte mayor de 1200, si la menor es W, el cuadrado de un número aumentado en 7, las 3/5 partes de un número más la mitad de su consecutivo equivalen a 3, la raíz cuadrada de la diferencia de dos cantidades, y vemos que siempre sigue esa metodología. Asigna una letra a lo que no conocemos y va mandando esa parte del lenguaje común a una parte del lenguaje algebraico. Vamos a, por ejemplo, aquí podemos resolver algunos para entender qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, un número disminuido en 3. Se me ocurre pensar en X, le quito 3. El triple de un número excedido en 5. Por ejemplo, 3Z más excedido en 8, perdón, más 8. El cociente de dos números cualquiera, por ejemplo, A entre B. El cociente es la división, A entre B. La parte mayor de 100 si la parte menor es X. Dos números enteros consecutivos y así nos vamos. Es exactamente igual al que mostré anteriormente. Ya ustedes pueden ir haciendo cada uno de los ejercicios y cualquier duda lo pueden
comentar. Ahora vamos a pasar a lo que es los polinomios. Un polinomio no es más que una expresión que consta de varios términos algebraicos. Es decir, cada término algebraico también habíamos visto que se le llama monomio. Entonces, cuando hay varios monomios, hablamos de polinomios. Estos polinomios se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar, se pueden dividir. En este caso, para esta primera clase vamos a ver lo que son las sumas y las restas de los polinomios. Ya luego vamos a entrar a las multiplicaciones y las divisiones. Pero también vamos a analizar lo que son los monomios. Vamos a ver, para hacer la suma de los polinomios, lo que hacemos es tal cual como lo hacíamos en aritmética. Por ejemplo, vamos a resolver un ejercicio. Por ejemplo, tenemos el ejercicio que dice, realiza la siguiente suma de polinomios. ¿Qué hacemos aquí en este ejercicio? Ponemos 13x menos 8y menos 2z. Y vamos a sumar, por eso ponemos el más, y trazamos esto que comúnmente hacíamos en aritmética. Y el siguiente polinomio está separado con un punto y coma y es ese. Lo único que hay que hacer es ver que estén en la misma columna. Esta es la columna de las X, la columna de las Y y la columna de las Z. Si nos topamos otra letra que no esté en el primer polinomio, lo podemos colocar a un costado. Por ejemplo, 3x, tenemos que colocar el 7x abajo del 3x. Y abajo del menos 8y, colocar el 3y. Y abajo del menos 2z, colocar z. Siempre que veamos que esté la misma letra en cada una de las columnas. Entonces aquí sumamos 7x, 3x más 7x son 10x. Acuérdense que al sumar estos dos términos son términos semejantes, sumamos los coeficientes 10 y repetimos la parte semejante, 10x. Menos 8y más 3y sería menos 5y. También son términos semejantes. Menos 2z más z da menos z. Y esa sería nuestra respuesta. Por ejemplo, vamos a ver si podemos hacer este de acá. Por ejemplo, el número 3. Colocamos el primer polinomio que es 11a menos b más c. No hay que acostumbrarnos a escribir polinomios solamente con x. X es lo que mayormente se usa, pero en álgebra podemos usar muchas letras. Y el otro sería menos 8a menos c, que tendríamos que colocarlo acá, abajo. En el b no hay nada, entonces no colocamos nada. Y menos c, sí hay. Sí hay en la columna de c. Y sumamos. Hacemos 11a más menos 8a. Pues sería como decir 11a menos 8a, que sería 3a. En el siguiente, menos b más nada, pues quedaría el menos b. C menos c, c más menos c, que sería como decir c menos c, pues quedaría 0 o nada. Esta sería mi respuesta de mi ejercicio. Y así podemos hacer, por ejemplo, si nos topamos en este caso términos independientes, también tendríamos que poner abajo términos independientes. Tendríamos que poner este 4. Estamos en el ejercicio 5. Y así vamos resolviendo lo que son las sumas. En el caso de las restas es muy similar. Para hacer la resta de dos polinomios, hacemos la misma metodología, pero hay que acordarnos ahora que en la resta va a haber un pequeño cambio. Por ejemplo, en el ejercicio 1 sería 5a al cuadrado menos 3a más 2. Entonces, tomamos el siguiente polinomio
pero aquí hay que poner el signo menos que indica resta, que sería 8a cuadrada, tiene que ir con los que son a cuadrada. Entonces pongo 8a cuadrada. Luego menos 5a tendría que ir acá. Y el 7, término independiente con término independiente. Luego hacemos 5a cuadrada menos 8a cuadrada, son términos semejantes. Hacemos 5 menos 8, los coeficientes, nos da menos 3. Y repetimos esa parte que es semejante. Luego menos 3a menos 5a daría 2a. ¿Por qué daría 2a? Porque tendríamos menos 3a menos 5a. Y cuando tenemos esto, este signo lo que provoca que cambie el signo de lo que está dentro del paréntesis. Es lo que provoca, es decir, menos, al hacer una resta, esta resta hace que esto cambie a positivo. Siempre va a suceder así. 5a. Y al hacer esto, que son términos semejantes, sumamos los coeficientes o los restamos. Menos 3 más 5 sería más 2. Y repetimos la parte semejante, 2a. Luego 2 menos 7 daría menos 5. Y esa sería mi respuesta. Eso sería lo que tendríamos que hacer para la resta de polinomios. Y si nos topamos de nueva cuenta algo que no está en el primer polinomio, lo colocamos a un costado. No importa que aquí no haya nada. Cuando hagamos la resta, vamos a decir 0 o nada menos esto, pues nos va a quedar menos multiplicado. Más que multiplicado, este menos nos va a cambiar el signo de acá, de lo que tengamos acá, y lo vamos a tener que colocar acá. Eso sería todo en cuanto a las resta de polinomios. Ya en la siguiente sesión vamos a ver lo que es multiplicación y lo que es división. Vamos a trabajar con monomios y con polinomios. Y para terminar lo que es el primer capítulo de lo que es matemáticas básicas. Bueno, pues eso es todo.